propusimos a una serie de personas que han aceptado el reto de describir cuál es la situación de la energía solar hoy, que realmente, como veremos, hoy en día es un tema apasionante, no solamente en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Intentaremos daros una perspectiva de lo que está ocurriendo y unas pequeñas pinceladas en, digamos, todos los aspectos relacionados con los avances tecnológicos, la situación del mercado y qué podría ocurrir dentro de unos años. ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, en primer lugar, esta no es la primera, es la última. En primer lugar, lo que voy a haceros es una pequeña introducción de cómo o de cuáles son las grandes cosas que vemos hoy en el panorama internacional. Y después iremos paso a paso describiendo las grandes tecnologías solares. ¿Qué está ocurriendo en fotovoltaica, en el solar térmico y, por último, en el solar térmico a alta temperatura? Y al final reuniremos a todos los ponentes para hacer una discusión global, una reflexión conjunta de las diferentes tecnologías y del panorama solar. Comencemos con una pequeña introducción. Bueno, probablemente todos vosotros conozcáis esta transparencia, ¿no? Realmente, después de ver esta transparencia, todos decimos, ¿por qué no estamos haciendo energía solar? Si veis en la parte superior, más o menos está la estimación del consumo global de energía a nivel mundial en el año 2004. Los datos han cambiado, pero bueno, el cubo no deja de ser, en términos relativos, del mismo tamaño. Y veis a continuación las reservas mundiales que pensamos que existen a nivel de petróleo, gas, carbón y uranio. Y en este último bloque tenéis la energía recibida anualmente por el Sol, que supera largamente a todas las energías que podréis obtener por las diversas fuentes de energías fósiles o no renovables, pero en muchos órdenes de magnitud. Y sin embargo, cuando nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo ahora en el panorama mundial, vemos que todavía las energías renovables, en particular la energía solar, no está siendo aprovechada a fondo. Hoy por hoy, solamente el 8,2% de toda la energía primaria es producida con energías renovables, y de ellas, si veis en producción eléctrica, lo que sería renovables, quitando la hidráulica, nos reducimos al 5%. Es decir, que tenemos un gran recurso, pero todavía tenemos un pequeño aprovechamiento de las energías renovables, y de esta tarta realmente el término solar es muy pequeño. Como veis aquí, el término solar ahora en fotovoltaico, solar térmico de alta temperatura y solar térmico de baja o media, son relativamente pequeños con respecto, por ejemplo, a lo que sería eólico en términos de producción de electricidad. Este es el panorama energético en el cual nos encontramos hoy, en el que además, si veis las contribuciones en los diferentes sectores, industria, construcción, edificios, transporte, veis que la contribución de todas las energías renovables es relativamente pequeña en cada una de las áreas. ¿Y qué es lo que esperamos o hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos, eso depende de quién nos diga hacia dónde vamos. Es decir, vosotros podéis encontrar escenarios o, digamos, conservativos, moderados o altamente renovables, dependiendo de quién haya redactado dicho escenario. Por ejemplo, si vosotros cogéis los escenarios publicados por ExxonMobil, veréis que tenéis un escenario en el cual la contribución renovable va a ser muy pequeña. Si vosotros vais hacia el escenario propuesto por Greenpeace, veis que la contribución en energías renovables va a ser muy alta. Es decir, que estamos en una situación particularmente curiosa, en la cual tenemos un recurso solar enorme, tenemos un pequeño desarrollo aparente de energías renovables, en particular solar, y aparentemente tampoco sabemos muy bien, en función de los escenarios, cuál va a ser el futuro. Y así todo, tras ver estas transparencias, tengo la impresión de que el solar es un tema marginal. El solar está creciendo a pasos agigantados. Unas pinceladas. Aquí tenéis la evolución de lo que está pasando en fotovoltaica. Y veis que en los últimos años ha habido un incremento exponencial, prácticamente exponencial, de la instalación de solar fotovoltaico a nivel mundial. Veis que nuestros amigos alemanes, italianos, tienen la mayor parte de la capacidad de producción,
y nosotros ya estamos quedando, digamos, relegados poco a poco de las posiciones de cabeza. Y cuando veis qué es lo que está ocurriendo con la industria solar, realmente ahora mismo está ocurriendo un tema bastante apasionante, y es que toda la industria solar se está desplazando hacia la zona asiática y en particular China. Cuando veis la parte de solar térmica, veis que hoy el consumo, tanto el consumo como la producción, está prácticamente controlada por China. Si veis aquí en esta gráfica en la que he representado la instalación de solar térmica, tanto en paneles planos como en tubos de vacío, y la evolución del mercado mundial y el mercado chino, veis que realmente el que controla el mercado mundial de solar térmico es el mercado chino. Y por último, ¿qué está ocurriendo en solar térmico de alta temperatura? En solar térmico de alta temperatura, de nuevo vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento enorme, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando de unos 1.760 megavatios. Todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo de 4 años. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de dónde han sido instalados, nos damos cuenta de que realmente la mayor parte del mercado hasta ahora está en el sur de Europa, España, y una pequeña porción en Estados Unidos. El mercado realmente está polarizado en estos dos territorios y todavía debemos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo? Más si vemos que existe una cierta competición entre el solar térmico de alta temperatura y el fotovoltaico. Aquí tenemos una situación bastante curiosa. En resumen, tenemos una situación muy particular en la cual realmente ahora mismo estamos comenzando a aprovechar ese enorme recurso solar que estamos recibiendo. Se están desarrollando cierto tipo de tecnologías, pero todavía, pese al rápido crecimiento, son prácticamente incipientes. Queremos ver cómo realmente estamos, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y para ello hemos recurrido a 3 ponentes que han aceptado el reto de responder a estas preguntas: José Herrero Rueda, José Ignacio Ajona Machu y Manuel Romero Álvarez. Comenzaremos pues por José Herrero. Aquí tenéis su currículum. Es científico titular del CIEMAT, doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en energía solar fotovoltaica de manera continuada durante 29 años y es coautor de más de 150 publicaciones científicas, así como está presente en diversos comités nacionales y europeos relacionados con el área de materiales para la energía y la energía solar. Quiero hacer simplemente un comentario más antes de ceder la palabra a José Herrero, y es que tenemos la suerte de tener a 3 ponentes que no solamente conocen la energía solar, sino que han sido parte principal del desarrollo de estas tecnologías durante los últimos años. Es decir, realmente hoy tenemos la fortuna de poder contar con 3 personas que no solamente saben de qué están hablando, sino que han trabajado realmente en vivo con todas estas tecnologías. Entonces, José, cuando quieras. A ver, ¿qué es láser? No. Sí. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación recibida y por esta oportunidad de poder contaros un poco qué ocurre hoy o qué pienso yo que ocurre hoy en el campo de la energía solar fotovoltaica. Uno, cuando prepara un tipo de presentación de esta, lo primero que se plantea es aprovechar lo máximo posible todas las transparencias que tenga. Y luego lo segundo, de qué va la película. Tal como me lo contaron a mí, esto un poco tratar de ver de qué va la ponencia o de qué va la conferencia o el curso, lo que sea. Entonces, como me dijeron que era una charla abierta y que era una charla de debate, pues cuando me lo planteé, digo, bueno, pues me voy a hacer una serie de preguntas, y en un momento, para media hora, pues me salieron unas cuantas, ¿no? Me salían más, pero digo, en media hora no me va a dar tiempo. Y bueno, pues son todas esas que yo aquí plantearé. El que no, bueno, si no sé si quedarán claros, y luego a lo largo de la conferencia, pues aquellas más relevantes, pues estaríamos abiertos a cualquier discusión. Y bueno, pues son, pues qué aporta el sol, qué recurso, qué es la energía solar fotovoltaica, es significativa la energía solar fotovoltaica, tiene futuro la energía solar fotovoltaica, hay industria en el mundo fotovoltaico, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues para ir poco a poco, bueno, lo primero, supongo que aquí no tiene mucho sentido tratar de explicar lo que es el mix de generación eléctrica y que evidentemente, como acaban de decir hace 5 minutos, pues bueno, los mapas de desarrollo, el futuro, las previsiones y tal, pues dependen dependen de quién las haga, cómo las hagan, cómo lo calculen y cómo lo dejen de calcular. Pero bueno, si nos atenemos un poco a la Agencia Internacional de la Energía, como vamos a suponer, organismo más o menos neutral en este tema, pues bueno, vemos que hay un escenario base cuando este estudio que está aquí puesto se hizo hacia el año 2008-2007. Bueno, el escenario base en aquel entonces, el mix de generación eléctrica, era más o menos el que está ahí pintado, básicamente energías de tipo fósil. Luego se supone, bueno, si el negocio o las tendencias son como hasta ahora, pues sería el escenario en el año 2030 y un escenario futuro allá para el 2050. Luego, según bueno, aquí he copiado mal el mapa, bueno, según 2 estudios diferentes, bueno, pues allá en el 2050, evidentemente debería o debe haber una reducción del consumo, básicamente por eficiencia energética, en cualquiera de los casos, si hay un mejor escenario que el actual, y donde el 46% del consumo que exista en ese momento pues debería ser basado en energías renovables, tanto pues desde solar, eólica, biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué aporta el sol? Pues yo creo que el sol como tal, como energía activa, energía solar activa, pues podemos aprovechar el sol hoy en día de tres maneras diferentes. Una directamente aprovechando el calor del sol, pues vendría a ser el ejemplo paradigmático, sería pues la energía solar encubierta para agua caliente sanitaria, etcétera. Podemos directamente transformar el sol mediante dispositivos fotovoltaicos en energía solar fotovoltaica, en electricidad, o también podemos aprovechar el mismo calor del sol para calentar un fluido, un vapor, y mediante un turbinado o el dispositivo adecuado, pues obtener también electricidad. Pues eso sería las condiciones actuales. Luego, ¿qué nos encontramos? ¿Qué recurso solar está disponible? Bueno, pues también se acaba de decir que prácticamente el recurso del sol es infinito. Infinito a escala humana, ¿no? Y luego, bueno, ¿cuál es la paradoja? La paradoja en cualquier caso de las energías solares, y sobre todo la energía solar fotovoltaica, que es un recurso infinito, que es un recurso que en el caso de la energía solar fotovoltaica prácticamente no hay lugares de la Tierra en que no puedas aprovechar, no puedas, digamos, utilizar dispositivos fotovoltaicos, pero nos encontramos, aunque es probablemente la tecnología energética hoy en día disponible, que es la de, o era, o deja de ser, la más costosa, la más cara de producir. Bueno, pues ante eso nos encontramos con un reto. Bueno, abajo podéis ver es un mapa combinado, bueno, es un mapa del centro de ISPRA, en el que bueno, se representa tanto la capacidad solar, o sea, el recurso solar, como la posibilidad de el beneficio o el rendimiento que pueden tener los módulos fotovoltaicos teniendo 2 escalas con la misma graduación. Bueno, y podéis ver que España casualmente pues está en una posición pues muy beneficiosa frente al resto de Europa en cuanto a los recursos solares. Bueno, pues el reto de la energía solar fotovoltaica es disminuir costes y conseguir un coste competitivo de la generación eléctrica. Bueno, también pregunta, dice, bueno, ¿es la energía solar una tecnología madura? Bueno, generalmente la energía solar fotovoltaica tiene una serie de mitos. Pues el mito es que es una cosa que apareció hace como mucho 20 años con los primeros satélites, que nunca devolverá la energía que gasta en consumirse no sé qué, que no sería capaz de funcionar sin subvenciones, que solo vale para pequeñas aplicaciones y están subvencionadas, que no tiene un desarrollo tecnológico por ningún lado, que es prácticamente empírica y tal. Bueno, pues uno de los mitos, os lo podéis ver aquí, bueno, lo que yo llamo los padres fundadores, como podéis ver, pues empiezan allá por el 1839, que se descubre el efecto fotovoltaico, con toda una serie de hitos tecnológicos y científicos. Está Einstein, que bueno, como casi todo el mundo desconoce, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el establecimiento del efecto fotovoltaico, fotoeléctrico. Están los tres primeros inventores de la primera célula de silicio,
Luego está el primer dispositivo comercial que se fabricó hacia mí al final de 1950, y bueno, y este es el primer satélite que se envió al espacio en 1958, que tenía una célula fotovoltaica con 4 milivatios. Entonces, como podéis ver, hay una experiencia tecnológica y una base tecnológica por muy antigua. Luego, dice, bueno, ¿es una tecnología en evolución o es una tecnología estancada? Bueno, pues en esta gráfica lo que podéis ver son las diferentes tecnologías fotovoltaicas, los diferentes tipos de células, de sistemas fotovoltaicos, y cómo han tenido una evolución, bueno, pues desde sus primeros tiempos, o cuando han ido apareciendo, como la más reciente, las células orgánicas, y como podéis ver, todas las tecnologías fotovoltaicas, en lo que es su evolución en términos de eficiencia de conversión de la energía frente al tiempo, bueno, pues todas las tecnologías mantienen una línea ascendente. Prácticamente cada año todos estos récords pues se superan, unas veces hay grandes saltos, hay cambios paradigmáticos, otras veces el cambio es progresivo, etcétera, pero siempre hay una evolución continuada. Bueno, ¿qué es un dispositivo fotovoltaico? Supongo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona un dispositivo fotovoltaico. Bueno, pues sí, un dispositivo fotovoltaico es cualquier interfase entre dos materiales, que pueden ser líquidos, sólidos, líquido y gas, líquido y sólido, etcétera, etcétera. Pueden ser metales, pueden ser semiconductores, pueden ser aislantes, que forman una interfase. Una interfase de que tal manera que cuando exista un campo eléctrico, y cuando llegue la radiación se produzca una generación de portadores, de electrones, en la interfase, mediante un campo eléctrico se separan, y con unos electrodos adecuados, tanto posteriores como frontales, evacuamos la energía eléctrica producida. Bueno, pues eso normalmente se denomina célula fotovoltaica, y el esquema del dispositivo fotovoltaico que queráis, de los más conocidos hasta probablemente de los más futuros, pues es muy sencillo, es un dispositivo eléctrico como el que está ahí. Pues es un generador eléctrico, un diodo y dos resistencias en serie en paralelo, con un potencial de salida y una corriente de salida. Las células, que si son de silicio tienen un aspecto como este, normalmente células individuales se agrupan en módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos pues se agrupan en sistemas, es decir, se agrupan en campos fotovoltaicos, pueden ser campos sobre suelo, pueden ser campos en cubierta, pueden ser campos integrados en un edificio, etc. Luego, todos los elementos que componen el sistema fotovoltaico, además de los módulos, como pueden ser las fijaciones al suelo, como pueden ser las conexiones eléctricas, o en el caso que se requiera, por ejemplo, baterías o inversores de corriente continua, corriente alterna, pues corresponderían a los sistemas de aplicación. Los sistemas de aplicación siempre se utiliza las siglas, normalmente, por si lo veis, se utiliza las siglas en inglés, que es el balance del sistema. Entonces, en conjunto, módulos y componentes forman el sistema fotovoltaico. Bueno, una de las características fundamentales de los sistemas fotovoltaicos es, por un lado, frente a casi cualquier tipo de energía, es su modalidad y su versatilidad. Es decir, podemos producir sistemas de muy pocos milivatios para ciertas aplicaciones, por ejemplo en el espacio, a sistemas de muchos megavatios, del orden ya, por ejemplo, proyectos ya de 400 megavatios. Entonces serían sistemas pequeños y sistemas versátiles. ¿Cómo sistemas versátiles? Bueno, por un cargador simplemente de baterías en instalaciones o repetidores de telecomunicación, instalaciones relativamente pequeñas, aisladas, desde una decena de vatios hasta unos 300 megavatios, que bueno, tiene una serie de componentes, o ya podemos tener pequeñas centrales eléctricas que pueden funcionar como una mini red o como una red aislada, que pueden alimentar en diversos puntos pues ya instalaciones pues hasta 10 kilovatios o algo superiores, o podemos tener instalaciones conectadas a la red, de tal manera que podemos tener pequeñas instalaciones por el orden de 3-5 kilovatios, que correspondería a un consumo doméstico, por ejemplo, en casas aisladas o en edificios pequeños, de tal manera que durante el día generas o consumes de tu propia red, de tu propia instalación, si sobra lo vendes, y por la noche pues recibes electricidad de la red. O directamente puedes tener grandes instalaciones, grandes plantas, como ocurrió en España y seguirá ocurriendo en España, aunque de otra manera, en los próximos años, grandes plantas eléctricas del orden de los megavatios, conectadas directamente a la red, que venden al consumo de la red a precios con tarifa subvencionada, o como probablemente va a ocurrir en poco tiempo, directamente al coste del mercado.
Entonces, veis que podemos aplicarlo prácticamente en cualquier situación que se nos plantee técnicamente. Luego, bueno, es relativa a la energía solar en Europa. Se puede hablar del mundo, pero yo creo que con ver la situación en Europa, pues podemos hacernos una idea muy global de lo que ocurre. Bueno, pues una manera de verlo y verlo así, que yo creo que es significativa y además de la que se pueden extraer muchas lecciones, es bueno ver cuál es la potencia instalada en Europa por habitante y por país. Bueno, en general, en Europa el año pasado se instalaron unos 17 megavatios, 16.000 megavatios, o sea, 16 gigavatios de potencia instalada. Eso ha dado lugar a una potencia, a una generación eléctrica del orden de 68 teravatios hora en el conjunto de Europa. Esa hoy en día ha disminuido en proporción frente a otros países, frente a otros consumidores, China, Brasil, países emergentes. La potencia instalada ha disminuido algo, pero aún así sigue siendo prácticamente la mitad de la potencia instalada en el mundo. Entonces podemos ver, bueno, esta gráfica, hasta hace 3 años España estaba en la segunda posición en potencia instalada por habitante. Entonces podéis ver que hoy en día, bueno, pues está el caso casi abierto de Alemania, o el caso de Italia, que el caso de Italia podía ser razonable. La electricidad en Italia es muy cara y el recurso solar disponible es abundante, con lo cual, bueno, ocupa una posición razonable. Lo que no es tan razonable es la posición española, que anda, no la veo aquí, pero bueno, por ahí anda, la quinta, la sexta, por ahí, la octava, y disminuyendo, como diría el otro, tanto en la proporción. Bueno, entonces incluso países que no tan, por ejemplo, Bulgaria, podríamos pensar, pues ocupan en instalaciones por habitantes posiciones mucho mejor. Entonces, esa es la situación actual, sobre una media de potencia por habitante en Europa de unos 136 kilovatios pico. Luego, es relevante porque podemos empezar, bueno, como tales gráficos está bien, pero eso es relevante en la generación eléctrica y en el futuro de la generación eléctrica en Europa. Bueno, pues podéis ver, esto es del año 2011, 2012. Bueno, pues aquí por un lado está la balanza neta, o sea, la balanza de generación, o sea, de nueva instalación eléctrica generada por las diferentes tecnologías, frente a instalaciones decomisadas, o sea, instalaciones que se han desmantelado o que se han dejado de usar. Como veis, fotovoltaica es prácticamente la única que tiene una instalación neta, y frente a las energías convencionales, como puede ser el carbón, el gas, el carbón y la nuclear, presenta mejores balances netos. Es la única que no ha perdido. Entonces podéis ver que el año pasado, pues básicamente la contribución de nueva electricidad al sistema ha venido mayoritariamente por la electricidad fotovoltaica, lo cual pues es importante. Dice, bueno, pregunta, y entonces viene aquí ahora para nosotros la pregunta, ¿y en España qué? Bueno, pues en España muy mal, ¿no? Pero en general podéis ver que hubo unos años pues debido a las políticas de incentivo, hubo unos años entre el 2007 y el 2008 que hubo una gran capacidad de instalación. Esos 2.700 megavatios equivalen aproximadamente a una central y media nuclear. Es decir, que en un año, en las condiciones que se estableció, se instaló, digamos, se construyó, vamos a decir, el equivalente a una central nuclear. Eso en términos técnicos o tecnológicos yo creo que es importante y es relevante en la capacidad de evolución que puede tener la energía solar fotovoltaica. Y luego, bueno, el cambio de normativas, el cambio de regulaciones, etcétera, etcétera, pues impulsó a una debacle. Esta gráfica la saqué el sábado este sábado en el anterior del País, que la primera página era el fracaso de los huertos solares, ¿no? Bueno, y entonces yo creo que en el 2009 yo creo que el número de instalaciones en España fue de menos 19. Ellos ponían 17 megavatios, es porque muchas instalaciones dejaron de generar a la red y entonces pues no contabilizan para la Comisión Nacional de la Energía. Pero bueno, ellos son más optimistas que yo y tal. Pero bueno, podéis ver que luego instalaciones que quedaban por aplicar de acuerdo a las antiguas tarifas, los reales decretos, etcétera, etcétera, entre 2010 y 2012, y luego cuando todo ese boom ha pasado en 2012, pues han vuelto a decrecer, y han vuelto a decrecer pues sobre todo, entre otras razones, por impuestos y falta de
de incentivos que ha hecho que mucha gente pues abandone sus huertos solares o como lo queramos llamar. Y luego, bueno, y en el España que también podíamos decir, bueno, y tiene capacidad de aportar a la generación eléctrica, la energía solar fotovoltaica, una cantidad de electricidad relevante. Bueno, pues otra manera de verlo es, bueno, si miramos cuál es el máximo de generación media anual que podemos poner por países y cuál es el máximo puntual, o sea, en picos de demanda, en picos de generación que puede aportar cada país. Entonces vemos que casi, bueno, salvo en el caso de Alemania, que está cerca del 7% anual, bueno, España estaría aproximadamente en un 2,7, un 2,6%, con picos de, bueno, pues picos de, a lo mejor en verano, de hasta un 16%. En cambio, por ejemplo, si miráis los picos alemanes, en verano pueden producir hasta un 45% de la electricidad demanda. Eso es interesante de preguntar porque siempre una de las pegas que se le pone a la energía solar en general y a la fotovoltaica en particular es decir, bueno, ¿cuánta energía fotovoltaica podemos inyectar a la red? Si es que, y hay gente que lo tiene, dice, es que si inyectan el 15% o el 12% de la demanda eléctrica en un momento, la red se viene abajo. Pues aquí parece ser que eso no pasa. Es que es incontrolable. Bueno, pues por poner un ejemplo más cercano, en Extremadura en verano están produciendo el 30% de la electricidad que consumen, que eso es significativo, y en Extremadura, que yo sepa, yo todavía no he leído nada de que por efecto de la generación fotovoltaica se haya caído la red en algún sitio. Entonces, eso. En cambio, yo sí he leído que un barco chocó en Hamburgo, cortó un cable en Hamburgo y se fue la electricidad de mi casa, y eso pasó. Entonces, o sea, que la energía solar fotovoltaica tampoco es tan dañina, porque a veces entre los mitos dicen, no, es que la energía solar en general y la fotovoltaica en particular es como una especie de destructor de redes, de generación de descompensaciones en el sistema, de hundimiento de los precios, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que yo creo que no es. Bueno, y en España pues estamos donde estamos y probablemente estaremos mejor. Luego, y en general, aparte de estos picos, estos momentos de generación, de demanda y tal, o sea, ¿aportan algo a las renovables? Pues sí. Si podéis ver, esa es la media europea anual de consumo a lo largo de todas las semanas del año. Podéis ver la parte superior, bueno, la línea verde sería la carga total de consumo, la parte amarilla sería la aportación fotovoltaica o solar, mejor dicho, y la parte azul sería la eólica. Bueno, pues podéis ver que a lo largo del año prácticamente casi entre un 20 y mucho y un más de un 30% corresponde a energías renovables, y el resto pues sería o combustibles fósiles, nuclear, otro tipo de energía. O sea que es relativamente significativa. Luego, bueno, hay alternativas para la fotovoltaica, visto que bueno, los huertos solares bueno, de momento han quedado ahí parados, estancados y en declive. Bueno, pues evidentemente sí, podemos seguir manteniendo sistemas, grandes plantas conectadas a la red. Bueno, conectar a la red es menos infantil que el ejemplo, pero se puede hacer, ya habéis visto que no es mucho problema. Grandes plantas, ahora las grandes plantas, por lo menos en España, es una cosa parada, pero hoy mismo en Fotón Internacional venía hoy que ya tiene los permisos especiales para que tarde la mitad del tiempo en Murcia, en Mula, una planta de 450 megavatios. Y directamente a vender a precio de tarifa, al precio de la electricidad en el momento que la inyecte en el mercado. Desgraciadamente no, es así, la firma inversora es alemana. Entonces, bueno, podemos conectar a la red, podemos integrar en edificios. En Europa prácticamente, y es el caso de Alemania, lo más sencillo es integrar o superponer, un concepto que yo creo que es importante que la gente o que se debe tener claro, y más vosotros que la mayoría estáis haciendo un máster, que en fotovoltaica yo creo que no es lo mismo integrar que superponer. Integrar es cuando haces algo que va dentro de la estructura del edificio, y superponer es simplemente cuando, bueno, tienes una terraza, tienes un algo en que puedes poner paneles y los pones. Entonces son dos contextos pues, bastante. Y entonces cuando hay integración en edificio, además de en energía, yo creo que lo interesante cuando alguien hace un cálculo o prevé o trata o estudia, que no es solo el valor digamos energético que tú puedes obtener de que bueno, puedes aprovechar una área del edificio, una zona, etcétera, etcétera, una fachada,
para instalar paneles y generar electricidad, sino que evidentemente hay algo. Primero hay un concepto estético, evidentemente puedes conseguir en edificios emblemáticos, oficinas o cosas por el estilo, efectos de colores, efectos arquitectónicos, sino que también tienes un efecto sobre los materiales de construcción a los que reemplazas. Bueno, pues un par de ejemplos los tenéis ahí, según lo que hagáis. Y, por ejemplo, incluso no solo podéis tener ese efecto en los materiales de construcción, sino que se pueden tener efectos en la eficiencia energética del edificio. Bueno, pues módulos, ya sea integrados por ejemplo, en tejas fotovoltaicas, o incluso módulos que combinen las dos posibilidades, tanto térmicas para acondicionamiento energético del edificio como fotovoltaico, etcétera, pues tienen un valor añadido hacia lo que es el edificio y a lo que es la eficiencia energética del edificio. Y hoy en día, evidentemente, está demostrado que con esa combinación de medidas, tanto de pasivas o de eficiencia energética, fotovoltaicas, térmicas de agua sanitaria, podemos conseguir edificios de consumo cero. Entonces eso pues es un dato añadido a la fotovoltaica. Y luego, bueno, una posibilidad que hoy en día y en España está, yo creo que es parte del futuro, aparte de esas grandes plantas que venderán a la red directamente, pues es permitir, porque hoy en día legalmente no se puede, permitir lo que llamaríamos el autoconsumo. Es decir, que mientras tú puedas consumes, autoconsumes para ti mismo, lo que te sobre, si te sobra algo lo vendes a la red y luego cuando te hace falta compras a la red y luego hacer un balance entre lo que has vendido, lo que puedas vender y lo que dejas. Legalmente hoy en día, si tú generas electricidad en tu casa, tienes que inyectarla toda a la red y compras a la red, eso en teoría. Entonces el problema evidentemente del autoconsumo, dirás, bueno, si quiero ser lo más independientemente posible, pues tengo que tener, bueno, aquí veis la gráfica, en lo que trata de, bueno, por un lado veis la línea verde, la línea verde sería lo que tú consumes de tu propia red, la línea verde más clara sería lo que tú deberías almacenar durante las horas pico del día para poder consumir por la noche, y bueno, y la línea gris de fondo pues estaría lo que en un momento da la entrada a la alimentación que necesitaría de la red, sobre todo evidentemente por la noche o en determinadas épocas del año o en determinadas condiciones climáticas. Entonces el balance es positivo, pero aquí se abre uno de los grandes problemas de cualquier energía y sobre todo renovable, es el almacenamiento de la energía. Yo para consumir en este pico de autoconsumo necesito a mediodía haber guardado toda esa energía que tengo ahí. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de almacenamiento de energía hoy en día? Pues desgraciadamente, pues si nos salimos de las baterías Tudor, de la batería de plomo ácido, en 150 años la cosa no ha evolucionado mucho, ¿no? Siguen siendo la misma batería, casi cualquier sistema de generación de electricidad acaba teniendo baterías o sistemas novedosos que todavía están por desarrollar, y parte de un problema muy grave, que es un problema electroquímico y termodinámico, que un equivalente electroquímico pues es una cantidad de materia muy grande. Salvo en el hidrógeno, que la materia es relativamente pequeña, pero los modos de almacenar ese hidrógeno pues son complicados. Entonces, evidentemente, uno de los problemas que tiene no solo la fotovoltaica, en el caso que estemos pensando en autoconsumo, sino todo el tipo de almacenamiento. Puede ser electroquímico, puede ser químico, puede ser mediante volante de inercia, puede ser de las miles de maneras, bueno, de las maneras que tecnológicamente no se le pueden ocurrir, pero está por resolver. Durante hace 4 o 5 años, y aquí hay expertos que lo conocen mejor que yo, bueno, ocurrió el boom del vector hidrógeno, que parecía que en 5 años nos iba a solucionar muchos problemas, y bueno, se ha visto que tecnológicamente eso todavía hay que desarrollarlo y que hay trabajo para los científicos y para los tecnólogos durante una buena temporada, ¿no? También nos hablaban que el vector hidrógeno era la solución, cuando uno se leía el periódico de turno, que era la solución en 10 años para los problemas energéticos, y evidentemente lo del vector se lo tuvieron que poner después, porque el hidrógeno en sí no es una energía, es un vector, es una manera de transmitir energía o de transformarla y de guardarla. Eso por un lado. Entonces, un problema candente, si lo tenéis ahí. Luego, bueno, ¿cuáles son las provisiones de la fotovoltaica a futuro? Bueno, pues los famosos 3 escenarios: un escenario del negocio tal como sigue, como está, un escenario, bueno, pongamos que hay algún tipo de subvención o de apoyo o de medidas que lo promocionen, que serían
sería el escenario intermedio, y luego ya un escenario paradigmático en el que ocurre de todo. Hemos encontrado tecnología fotovoltaica más eficiente, los sistemas son más eficientes, encima el precio de la electricidad fotovoltaica ha decrecido mucho y evidentemente mientras que el precio de la electricidad fotovoltaica tiende a disminuir, el precio de cualquier otra alternativa eléctrica tiende a subir. Entonces, que sea mucho más interesante económicamente instalar, que cualquier problema que pueda haber de integración en la red se esté subvencionado, que haya sistemas de almacenamiento eficientes, de tal manera que no tengas que recurrir, que es uno de los problemas verdaderamente sí, a energía de reserva, es decir, tener centrales térmicas, por ejemplo, que se tengan que poner en marcha en determinadas horas, o que en un momento de que cae la tormenta de agua no sé dónde, que baja la producción fotovoltaica, tienen que entrar las centrales, que eso es un coste, etcétera. Bueno, pues en un escenario fotovoltaico pues tendríamos esa condición. Y luego el 4, el punto ese huerfanillo que sale por ahí, no sé dónde, ahí, que son la media de las previsiones de la Unión Europea de instalación de los países, de los planes nacionales de cada país. Bueno, pues ese 2,4% pues ya está a día de hoy superado y evidentemente es mucho menor del que podría ser si las cosas fuesen evolucionando tal como están. Y bueno, eso es lo que prevemos. Y luego, bueno, viene la siguiente cuestión que habla un poco, dice, bueno, pero ¿hay sol para todos? Sí, claro que hay sol para todos. Por ejemplo, esto sería, en el mapa está por un lado, desde los colores más oscuros a los más claros, sería la energía eléctrica. Si tuviésemos una potencia como la esperada que habrá en el 2030, en el escenario de máxima integración, bueno, pues habría países o habría zonas de Europa, regiones, que les sobraría electricidad sobre el exceso que ellos producen mediante fotovoltaica, y luego habría zonas menos irradiadas o zonas con mayor población o con mayor industria que, bueno, que serían deficitarias, pero bueno, el balance en principio parece ser que podría ser incluso positivamente neto. Pero evidentemente la energía solar fotovoltaica tiene un futuro y tiene una oportunidad y una contribución muy elevada a ese mix energético que hablábamos al principio. Por otro lado dice, bueno, pues ¿cuál es el escenario tecnológico? ¿Dónde estamos y qué esperamos en los próximos años? Bueno, pues en los próximos años pues esperamos una situación pues un poco así. Bueno, pues el coste por unidad de producción, es decir, por el sistema, por el megavatio o kilovatio instalado, pues estaría o debe estar en torno a un sistema mediano, un sistema, digamos, tipo doméstico, pues hoy está en torno a unos 2 euros, menor de 2 euros, depende a quién se lo compres y cómo lo compres. En 2015 puede estar ya por debajo del euro, de hecho hoy en día está por debajo del euro. O sea, si compras en cantidad y encuentras al chino adecuado y todas estas cosas, compras por debajo del euro. Y bueno, pues en 2020 pues mejor. Luego, bueno, por tecnologías, eficiencias, bueno, pues podéis ver ahí las eficiencias esperadas en módulos para los próximos años, tanto el silicio cristalino de alta eficiencia, en algunos casos ya a nivel laboratorio y módulos prototipos se está por encima de la eficiencia del 2015 y aproximándose a las de 2020, o sea que son objetivos perfectamente alcanzables. Energía fotovoltaica y concentración, que yo creo que no ha hablado de momento nada, que el sistema aprovechar los mismos módulos o las mismas células fotovoltaicas en sistemas de concentración baja, por ejemplo 2 o hasta 20 por, alta, mayor de 300 por, veces en la intensidad del sol. Bueno, pues tendréis esos sistemas de concentración. Generalmente el plazo de garantía de un módulo se fija, es el plazo que el módulo puede dar el 80% de la potencia con la que fue inicialmente instalado. Entonces, bueno, ahora hoy en día se da hacia 25 años, incluso superior, algunos fabricantes ya dan 30 años, pero bueno, que se espera que sea en poco tiempo 30 años, incluso 40 años allá por el 2020. Y luego, bueno, pues una cosa muy importante, sobre todo cuando uno calcula una instalación y cuando uno tiene que hacer su proyecto de financiación de su instalación, tiene que saber durante 20 o 25 años cuánta electricidad me va a generar eso y dependiendo, bueno, pues de la calidad del módulo, del nivel de irradiación que tengo en el lugar donde lo voy a instalar, etcétera, etcétera, porque esos serán kilovatios hora al año, que tendrán un precio, un coste y un proyecto de financiación que te dirán al final si es rentable o no rentable
o si el banco te va a prestar el dinero o no te lo va a prestar. Entonces, generalmente la gente, que es un error, y además es un error que hemos cometido todos, siempre cuando hablamos de kilovatios pico, instalaciones de kilovatio pico, y hablamos de eficiencia de los módulos, hablamos de módulos de 20% de eficiencia, y decimos, esos son los buenos. Y bueno, ¿y por qué? Probablemente un módulo, y bueno, probablemente no, hay casos en que módulos del 8% de eficiencia al cabo del año han generado más kilovatios hora que un módulo del 20%. Entonces, sorprendente, pero es así. Entonces uno cuando hace su proyecto pues tiene que tener en cuenta todas esas cosas que son interesantes. Y luego con los módulos de muchas altas eficiencias y las células de laboratorio de un 20 y tantos %, pues ocurre siempre las comparaciones entre un Fórmula 1 y un coche normal utilitario. Pues los Fórmula 1 están bien para competir, pero para funcionar, pues a lo mejor con un coche menos potente y menos ruidoso, pues te hace mejor servicio. Entonces, bueno, pues si veis que el escenario fotovoltaico es al menos optimista. Bueno, pregunta, ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la industria? Pues la industria pues es también una gráfica que se ha presentado al principio, bueno, pues evidentemente, y además en 2 o 3 años, aquí podéis ver que yo creo que no queda ninguna industria europea, de ningún tipo, no ya hace 4 años había 2 industrias españolas aquí en el ranking, lo demás eran casi todas industrias alemanas, japonesas, alguna americana, y ahora podéis ver pues que son todas chinas, alguna japonesa. Bueno, First Solar, que está ahí, pero en su situación es muy curiosa porque no fabrica nada que tenga que ver con el silicio, fabrica lámina delgada, es la segunda, hace un año era la primera. Bueno, entonces veis que las industrias europeas han desaparecido, siendo el principal mercado del mundo mundial, han desaparecido. Las industrias españolas, frente a tener industria, tener capacidades, bueno, esto es una fábrica española, o sea que no creáis que era gente los que estaban, que ensamblaban módulos con un soldador a mano y cosas de estas, ¿no? Fábricas totalmente ultramodernas y automatizadas, no han podido competir, por razones que se pueden discutir más tarde, y bueno, veis la situación que es la que es. Luego en la última columna podéis ver los números de empleados que cada una de estas empresas tiene. Y entonces podéis ver que si comparáis generalmente producción, capacidad de producción frente al número de empleados, podemos ver que una de las ventajas que tiene la energía solar fotovoltaica, que casi nunca se ha puesto de relieve, es que la energía solar fotovoltaica genera mucho empleo. Además, por lo general, empleo de calidad. Normalmente, una fábrica fotovoltaica no es una tecnología sencilla, requiere empleos cualificados. Por eso lo sorprendente, o no tan sorprendente, es que en muy poco tiempo en China ya han salido tantas fábricas y que sean capaces de competir y arrasar en el mercado. Tiene explicación, pero es difícil de localizar y por más razones. Luego no solo genera empleo directo, emplea mucho empleo indirecto o empleo subordinado. Por ejemplo, montadores, las fábricas de montaje fotovoltaicas que surgieron como setas en los últimos años por necesidad y obligación han emigrado. Los montadores españoles fotovoltaicos son muy buenos. Están en Italia, están en Inglaterra, aunque parezca sorprendente, muchas empresas están sobreviviendo en Inglaterra. Y bueno, ¿qué hacen los ingleses montando fotovoltaica? Pues parece que lo tienen más claro que nosotros, ¿no? O empiezan a ir hacia Sudamérica, etcétera, etcétera. Genera montadores, genera instalaciones, genera ingeniería, genera mantenimiento. Una central fotovoltaica prácticamente por megavatio instalado necesita casi 2 personas año para su mantenimiento. Es decir, que una instalación de 40 megavatios puede dar trabajo directo durante su vida útil en torno a unas 20 o 40 personas. Depende de dónde y cómo esté y cómo sea. O sea, que la capacidad de generación de la energía solar fotovoltaica es tan relevante como sus posibilidades energéticas. Con lo cual, hoy en día y en los tiempos que estamos, y siendo quienes somos y sobre todo a dónde vamos, pues es un problema que también había que tenerse en cuenta. Y bueno, y a todo este lío, pues ¿qué hacer? Bueno, primero hay que actuar urgentemente, y más en un país como España. Un país como España tiene el recurso, tiene la tecnología, que ha demostrado que es capaz de crear la tecnología, tiene centros tecnológicos potentes y de nivel mundial, los tiene, en fotovoltaica los tiene grupos de investigación que son también relevantes a nivel mundial, los tiene grupos universitarios, algunos pequeños, otros más grandes, que tienen gran capacidad personal, incluso material, de dedicarse a aspectos más básicos o aplicados de la tecnología, los tiene.
tiene empresa, tiene recursos, entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros aquí? Si es una fuente de riqueza, bueno, pues esto es algo que a lo mejor sería la pregunta del millón, pero a lo mejor es la pregunta del millón que nos tiene que estar en este foro, que a lo mejor a ver si alguien por ahí en algún sitio toma nota. Bueno, hay que tomar iniciativas decididas, evidentemente. No podemos estar diciendo hoy te doy una prima, mañana te la quito, y además te lo hago retroactivo. Hoy te fomento que generes electricidad renovable, mañana te pongo un impuesto del 7%, etcétera, etcétera. Las iniciativas tienen que ser las que sean, pero decididas, no titubantes. Hay que mantener los esfuerzos sostenidos. Tú en temas de investigación y desarrollo, como en casi todo, tú no puedes tomar, y en energía sobre todo, no puedes tomar iniciativas a corto plazo, a 2 años, incluso a mitad del plazo, a 1 año que las cambio. Una iniciativa energética, una iniciativa en investigación requiere al menos programas de 10 años. Os he dicho que una central nuclear no se construye en menos de 10 años. Desde que se planifica hasta que se pone en marcha se pasan 10 años. O sea, tú no puedes decir nucleares sí y luego a mitad de camino decir no, o quedarte corto, o no llegar y dejarte plantas, etcétera. La energía y la investigación yo entiendo que son iniciativas de país o de Comunidad Europea y a largo plazo, y además con iniciativas definidas. Y luego, bueno, hay que coordinarse, no puede decir no sé, los gobiernos locales A, el gobierno nacional B y la Comisión Europea, pues cualquier otra cosa. Bueno, y hay que culpar, interviene mucha gente desde la investigación, interviene la industria, interviene las finanzas, e interviene la política, los programas de despliegue, etcétera, etcétera. Entonces, hay que juntar todos los esfuerzos en ese nivel y sobre todo, bueno, pues ponerse a trabajar y bueno, tener en cuenta que al final la vida da muchas vueltas y que, como también se decía, que bueno, cuando uno ha visto la perspectiva esta durante ya 2 décadas largas, pues ha visto que todo ha dado muchos cambios. Y bueno, y empezamos por Einstein y terminamos con Einstein, y bueno, que todo es relativo y bueno, la tecnología y la política y las finanzas pues proveerán. Y entonces, pues nada, gracias por vuestra atención, no me he pasado, cosas raras, y nada, si tenéis tiempo para alguna pregunta, si no, supongo que luego se puede. Recordaros que no es una tarea fácil lo que hemos solicitado a los ponentes hoy. Habéis visto que ha habido una charla, una exposición increscendo, ¿no? Hemos empezado de la base hasta llegar al punto más álgido donde estamos hoy, y realmente esto da lugar a muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Probablemente en el debate final pues se pondrán algunos sobre la mesa. No sé si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta, porque las hay de todos los tipos. Vamos, tenemos un micrófono. Sí. Es una pregunta que si es por decir algo cierto, que no lo sé. Si me preguntas a mí, no como miembro del CIEMAR ni con ningún organismo relacionado con él, yo te digo que a día de hoy la política en España frente a las renovables es absolutamente cero. O sea, cero. Y bueno, la ley del autoconsumo, por ponerte un ejemplo, un ejemplo vivido personalmente recientemente, la ley del autoconsumo ya en tiempos del PSOE iba a salir ya, porque se veía que era el siguiente paso en fotovoltaica, era el siguiente paso hacia un paso más allá ya de las grandes plantas, etcétera, cuando todavía las grandes plantas eran las grandes plantas. Decía, no, pasó los 6 meses que tenían que salir y no salió. Estamos hablando ya, va a pasar 2 años. Hace poco, un cierto alto representante de un organismo regulador importante en este país dijo que sí, que la ley de autoconsumo iba a salir y que no nos preocupásemos, que iba a salir. Ahora, pero ir pensando, dicho así, que no se va a poder aplicar, porque la vamos a sacar que no se puede aplicar. Claro, cuando te dicen eso, dices, ven, vale, pues sí, sacarla, y total. Van a poner tales normas, tales condiciones que no se va a poder a nadie adjudicar. Entonces, si esperas que te bajen el impuesto, a día de hoy, si esperas que quiten lo de los efectos retroactivos, que esperas que te den más, hay que buscar nuevas alternativas que pasen. Bueno, vale, pues yo monto grandes plantas, me busco un gran inversor alemán, kuwaití y tal, si no han salido ya escaldados de lo que ha pasado, es decir, que me apliquen normas retroactivas, con lo cual
se lo están pensando mucho y bueno, vendo a precio de pool, que puedo, en Murcia, en Extremadura, en Andalucía, en La Mancha. Tengo suficiente recurso solar y hoy en día el coste fotovoltaico es muy bajo. Con esos costes ya de en torno a 1 euro el sistema, y si hablamos de 400 megavatios, en torno a 1 euro el sistema, el coste de la electricidad nivelado, el coste final de la energía eléctrica es ridículo, puede estar ya en torno a los 10 euros, a los 10 céntimos por kilovatio, evidentemente hago esa opción. Y si no, bueno, y si no me deja autoconsumo, pues bueno, pues no sé. Pero evidentemente eso daría lugar a la industria, a mayor interdependencia o no dependencia de recursos extranjeros, pero parece ser que por las razones que sean, pues evidentemente las energías renovables no interesan, o por lo menos algunas no interesan, ya no desde un punto de vista de gobierno o de política nacional, sino que no interesan a otros niveles, yo creo que más elevados. Y bueno, más de uno tendrá el ejemplo de quién puede ser eso que no les interesa. Y entonces, pues que se lo piensen. Sobre todo yo, como yo no tengo mentalidad de tendero, pero a mí, si yo fuese tendero, a mí no me gustaría que nadie pusiese un comercio vendiendo lo mismo que yo al lado. Y más si yo soy un tendero pequeño y el comercio de al lado pues es el Corte Inglés. Al que se le meten en su negocio no le gusta. Y entonces autoconsumir electricidad es meterse en el negocio de, pues evidentemente, las compañías eléctricas. Pero vamos, futuro, de momento, si estamos hablando a largo plazo, no hay nadie que lo tenga claro, y si hablas a un plazo de 2 años, evidentemente las energías renovables pues serán convenientemente machacadas. No porque se lo merezcan, yo no creo que se lo merezcan, sino porque, bueno, que hay esa idea de que son caras, que son no sé qué, que fomentan, por ejemplo, que el gran ogro, el gran no sé qué del déficit de la tarifa, los 30.000 millones esos que hay por ahí colgando, es la energía solar fotovoltaica. Pues es mentira. La energía solar fotovoltaica este año no ha costado nada al déficit de tarifa. No ha costado nada. Y el déficit de tarifa no viene por las energías renovables. Viene por otras cosas anteriores que, bueno, no quisieron subir por razones políticas las tarifas, adecuarlo. Si uno ve cómo funciona el sistema del FIT en tarifas, si se lo ha estudiado, ve que es un sistema neutro. Es un sistema neutro. Todo lo que se genera por un lado se paga por otro y al final el flujo de dinero tiene que ser cero. Entonces dice, bueno, ¿por qué se genera el déficit si el sistema tal como se diseña es neutro? ¿No? Entonces eso responde a otro problema. Pero ya te digo que si es la intención política de los próximos 2 años, pues como decía aquel virgencita, que nos quedemos como estamos. Pero bueno, yo creo que cambiará, porque entre otras cosas tiene que cambiar. Entonces, bueno, hay tiempos mejores, todo es relativo, hay tiempos mejores, hay tiempos peores, depende.